Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de Factor Ferroviario. Ya le vais cogiendo gustillo a esta intro, ¿verdad? Podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. Pues esta semana, una vez más, el podcast viene cargadito. Tenemos nuestra sección de noticias, tenemos la Ferroescuela, en la que introduciremos al enclavamiento y su historia. Tenemos una entrevista a Tomás Vega, una eminencia de Adif en el sector de la electrificación. Y tendremos también la tertulia y la anécdota, así que no os perdáis nada. Marcha a la vista. Nos vamos marcha a la vista a nuestra sección de noticias con Mercedes, que ya la conocéis del primer capítulo. ¿Qué noticias has elegido para esta ocasión? Hola Ángel, pues la noticia que he elegido hoy dice: la proporción entre pasajeros de tren y avión en trayectos peninsulares se amplía en favor del ferrocarril. Los vuelos competidores con el tren, como Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia, no recuperan las cifras prepandemia, lo que contrasta con los números de Renfe, Ouigo e Irio. Desde febrero del 2020, o sea, justo antes de la pandemia, hasta el pasado mes de abril, el tren de larga distancia ha sumado 1,6 millones de pasajeros más, mientras que los vuelos peninsulares han cedido 1 millón de pasajeros. Y esto es según las cifras del Ministerio de Transportes, el INE y AENA. Además, se indica que en el corredor Madrid-Barcelona, 4 de cada 5 pasajeros eligen la alta velocidad y solo 1 de cada 5 se decanta por el avión. En cuanto al reparto de cuota, el tren de larga distancia ha conseguido en el último año el 66% de estos viajeros totales, mientras que el 34% restante sería para el avión. Finalmente, se subraya que la entrada de nuevos operadores en la prestación de servicios ferroviarios de alta velocidad se ha traducido en un alza del 76% en el volumen de pasajeros el año pasado, porque además de implicar una mayor oferta de plazas, implica también que los precios de los trayectos son más asequibles. Sí, recuerdo que dimos hace tiempo una noticia sobre en Francia que decían que todos aquellos vuelos menores, no sé si eran de 2 horas, se deberían cancelar y hacerse siempre en tren. Al final sabemos que el tren de alta velocidad es muy competitivo en ese margen de las 2, 3, 4 horas. Y dentro de la península casi todos los trayectos, al menos desde Madrid, tienen más o menos esa longitud, esa distancia o ese tiempo. Entonces, el hecho de que cada vez más y más viajeros estén apostando por el tren en lugar del avión es buena noticia, ya que es un transporte más sostenible. Y bueno, ahí están las cifras. Desde la pandemia el tren ha ganado muchos seguidores, muchos viajeros, y el avión no se está perdiendo. Sí que es cierto que en España estamos viviendo un boom de la alta velocidad, también potenciado seguramente con la entrada de nuevos operadores, pero también puede ser que la gente, los viajeros, se estén dando cuenta de que es una forma de transporte más eficiente, más cómoda y Más sostenible. Más sostenible, y en cuanto se ajusten los precios, una gran competidora para el avión. Así es. Pues muy bien, Mercedes, muchas gracias. Adiós, Ángel. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. La Ferroescuela. Ya ha llegado la hora del cole, ha llegado la Ferroescuela. Hoy Laura nos va a introducir en qué consisten los enclavamientos. Pues sí, los enclavamientos son los aparatos principales para la gestión del tráfico ferroviario a nivel de sistema de vía. O sea que, aunque no vamos a poder hablar de toda la funcionalidad que cubren los enclavamientos, vamos a ver cuál es su origen y cuál ha sido su evolución a lo largo de estos años. Ya tendremos más capítulos para seguir profundizando. Empezamos con un poquito de historia y todo empezó a finales de los años 1800, principios de 1900, cuando empezó a aumentar progresivamente la densidad del tráfico, y eso hizo necesario que se incrementasen el número de vías, pues, para que pudiesen pasar más trenes. ¿Cuál fue la consecuencia? Más vías, más agujas, más señales. Todas se operaban mayoritariamente de manera manual, así que tuvo que incrementarse bastante las personas necesarias para mover estos dispositivos. Hubo 2 problemas fundamentales con esto. Lo primero, los costes. Más personas, más costes. Eso es lógico. Lo segundo, los riesgos de seguridad.
Cuanto más complejo eran los sistemas, pues más errores potenciales se podían cometer, ya que había que coordinar perfectamente las señales y las agujas para evitar accidentes. ¿Cuál fue la mitigación inmediata o lo que primero se abordó? Pues se ideó en primera instancia un sistema de concentración de palancas de los accionamientos en puntos específicos que se ponían justo al lado de los accionamientos de las agujas. Y esto pretendía reducir los peligros causados por los olvidos. Esto no fue suficiente. Lo que se vio necesario al final era relacionar las agujas o los órganos de maniobra, ¿no?, con los dispositivos para evitar que las acciones pusieran en peligro otras circulaciones. Es decir, intentar incompatibilizar movimientos de rutas. Así nacieron los enclavamientos. Los enclavamientos se pueden definir ya sean mecánicos, eléctricos o de cualquier tipo, pero lo que es la definición principal sería un dispositivo que evita que se hagan maniobras erróneas que puedan afectar a la circulación ferroviaria. Los enclavamientos consisten en una serie de aparatos que accionan los aparatos de vía y las señales en una relación de dependencia, lo que impide que se hagan maniobras erróneas en la estación. El sistema más sencillo de enclavamientos establecía una relación entre las palancas de accionamiento y los aparatos y las señales correspondientes. Era un sistema muy curioso, se conoce por el nombre de la persona que lo inventó, se llaman las cerraduras de Bouré, y se utilizaban cerraduras como tal para asegurar la inmovilidad de las palancas que accionaban las agujas y las señales. Las cerraduras se relacionaban entre ellas en una cerradura central que evitaba que se pudiera extraer las llaves que accionaban el movimiento de uno de los aparatos de manera que fuese incompatible un movimiento con otro que causase una colisión. Con el tiempo, pues obviamente, como todos los enclavamientos fueron evolucionando, junto con las diferentes formas de transmisión utilizadas para el movimiento de los aparatos de vías, desde los sistemas manuales y mecánicos hasta los más modernos sistemas electrónicos. Para que os hagáis una idea, en el pasado, los enclavamientos mecánicos estaban ubicados en torres, en torretas elevadas, desde las cuales el operador podía subir, podía divisar todas las agujas y las señales que se gobernaban por el enclavamiento y permitía que esta persona pudiese ver el movimiento que estaba haciendo, pudiese corregir cualquier desenclavamiento no deseado. Cuando entraron en juego hoy se incluyeron los circuitos de vía y los sistemas de detección en general y la señalización luminosa, las mesas mecánicas ya se volvieron gigantescas y se reemplazaron por mesas más sencillas, más pequeñas, que necesitaban, se usaba una cabina metálica y se podían adosar a los edificios de viajeros. Estas mesas, que no son todas en su totalidad, hay muchos sistemas diferentes, pero las más utilizadas son las mesas Siemens por la empresa que las comercializaba y son las que están más extendidas en nuestro sistema ferroviario en España, de los sistemas mecánicos. Luego, a medida que fueron aumentando también las instalaciones ferroviarias, la velocidad de los trenes, pues se fueron desarrollando los enclavamientos electromecánicos, que utilizaban tableros electromecánicos y cerrojos electromagnéticos para asegurar las agujas en sus posiciones de servicio. Ya pasamos de aquellas rudimentarias relaciones entre llaves, cerraduras, a unos circuitos electromagnéticos que en el fondo hacen lo mismo, impiden que las posiciones incompatibles se activen a la vez. Se establecieron entonces conductores eléctricos para asegurar el movimiento de los aparatos mediante motores eléctricos situados al pie de los mismos, en lugar de los sistemas que se utilizaban entonces de medios mecánicos, pues como sistemas hidráulicos, sistemas de palancas o incluso sistemas de cables que se utilizaban también para mover las señales. El siguiente avance importante
fue la aparición de los enclavamientos electrónicos, que se basan en la tecnología de microprocesadores. Eso permite, pues, como podéis imaginar, ya nos ponemos en la época de la informática, permite una mayor funcionalidad, mucha más facilidad para la operación desde un puesto de control informático, y pueden ejecutar itinerarios automáticamente, se pueden registrar todos los movimientos también para futuras labores de mantenimiento, y pueden, en total, en general, pueden realizar operaciones muchísimo más complejas. Actualmente, como resumen, como la red actual de Renfe tiene tantísima complejidad y tantísima diversidad de travesías, pues existen desde vías que son de muy débil tráfico, en las cuales pasa un tren cada mucho tiempo y no tienen esa necesidad de tener una cadencia muy, muy alta, ni de implementar esas mejoras que sí que han sido necesarias para otros puntos de la vía, en las cuales es muy importante el que el tráfico sea fluido. Pues coexisten muchos tipos de enclavamiento. Para que os hagáis a la idea, hay ahora mismo en servicio 219 enclavamientos electrónicos, 656 enclavamientos eléctricos y 370 enclavamientos mecánicos. Cada uno de ellos pues, se adapta a la diversidad de estas líneas y de la densidad del tráfico. Y con esto llega el final de este pequeño avance sobre los enclavamientos. Espero que hayáis entendido la esencia de la evolución de estos dispositivos y la importancia que ellos tienen en la gestión del tráfico, y en otros capítulos iremos haciendo más hincapié en las distintas funciones que son capaces de mantener.